Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, en donde vamos a hacer la revisión de varias Biblias que pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica. Recuerda que esta es una forma en donde tú también puedes evangelizar, así que comparte con tus amigos o con personas que sean afines a estos temas para que la palabra de Dios siga extendiéndose en el mundo católico. Así que saludos y estamos en contacto. En esta oportunidad realizaré la revisión de la Biblia Palabra de Dios, publicada por la editorial Paulinas, que pertenece a la Iglesia Católica, es una editorial católica. Bien, hermanos, entonces les voy a mostrar esta Biblia que es de tapa dura, como ustedes la pueden observar, la Biblia Palabra de Dios, publicada por Paulinas, una editorial católica de renombre. Bien, aquí podemos ver el lomo, la Biblia Palabra de Dios, y el borde no tiene nada en especial, no tiene bordes dorados, pero lo importante en este caso es la Palabra de Dios. Bien, entonces ahora vamos a ver su interior para poder conocerlo un poco más. Ustedes se preguntarán, hermanos, ¿qué traducción bíblica es la que utiliza esta Biblia? Es la versión Dios habla hoy. Bien, utiliza entonces la versión Dios habla hoy. Aquí podemos ver la primera imagen que aparece y aquí ya lo podemos contemplar. La Biblia, Palabra de Dios, Dios habla hoy. Con Deuterocanónico de acuerdo al orden católico. Recordemos que en la Biblia, Dios habla hoy, es una traducción en lenguaje sencillo, ya haciendo una paráfrasis de la explicación del texto bíblico para que pueda ser lo más cercano posible al lector, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, que es una editorial protestante. Pero esta Biblia es utilizada principalmente por los sectores católicos. Los protestantes en verdad lo utilizan muy poco, hay que ser bastante honestos en esto, y es utilizada más por los católicos. Bien, entonces aquí vamos a ver la autorización. El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, expresa su complacencia porque su programa de diálogo con las Sociedades Bíblicas Unidas, SBU, haya llegado hasta la publicación de la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy, con inclusión de los libros deuterocanónicos y de notas explicativas y pastorales, y preparadas con la colaboración de biblistas católicos con la intención de servir a todos los cristianos. Dejamos al ponderado criterio de las conferencias episcopales de América Latina la divulgación de esta Biblia de estudio que podrá ayudar a las personas y a los grupos especialmente catequéticos que deseen profundizar la palabra de Dios para comprenderla mejor y vivirla. De modo particular, cuando en el continente de la esperanza hemos iniciado el camino de la nueva evangelización. Entonces aquí firma Raimundo Damasceno Asís, obispo auxiliar de Brasilia, secretario general de la CELAN. Aquí aparece la explicación de las Sociedades Bíblicas Unidas y abajo aparece el texto bíblico, ¿bien? Que es la versión Dios habla hoy. Esta Biblia fue impresa en China. Aquí hay una carta del arzobispado de Bahía Blanca, Avenida Colón 164, aparece el teléfono, Argentina, Bahía Blanca, Argentina. El Concilio Vaticano II afirma que Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras, por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, pues envió a su Hijo, la palabra eterna, que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. A lo largo de la historia de la divina revelación, tal como está consignada en la Sagrada Escritura, se nos muestra cómo Dios se nos revela y se nos da a conocer en su palabra,
para que vivamos en comunión entre nosotros y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta palabra de Dios viva y eficaz no solo es portadora de vida divina, sino también tiene el poder de congregar en la unidad a todos los miembros de la familia de los hijos de Dios, si la escuchan con fe y la practican. A causa de interpretaciones divergentes en torno a la palabra de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, se originaron en el seno de la comunidad cristiana rupturas dolorosas, y así hubo que lamentar que la palabra enviada para ser fuerte y vínculo de unidad en la Iglesia fuera tomada por los hombres como elemento de división. Sin embargo, en estos últimos tiempos, el Espíritu Santo ha venido impulsando fuertemente a las comunidades cristianas en el empeño de restaurar la unidad perdida, y su acción se percibe de una manera muy especial cuando suscita y acompaña los trabajos conjuntos para la traducción y difusión de los textos sagrados. En el ámbito de la Iglesia Católica fue sin duda el Concilio Vaticano II el que, haciéndose eco de la insistente oración de Jesús, comprometió a todos los fieles a orar y trabajar por la unidad, y que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Con el objeto de alcanzar este propósito, en referencia explícita a la palabra de Dios, los padres conciliares reconocieron que las traducciones de la Biblia, llevadas a cabo en colaboración con los hermanos de otras iglesias cristianas y con la aprobación de la autoridad eclesiástica, pueden ser utilizadas por todos los fieles, a fin de que la palabra de Dios sea factor de unidad entre las iglesias. Entonces esto dice el arzobispado de Bahía Blanca, Argentina. Bien, y aquí aparece la firma del arzobispado de Bahía Blanca. Aquí ya vemos el índice general, vemos el Antiguo Testamento, que ustedes pueden darse cuenta que comprende, ahí tienen los libros de Macabeos, como ustedes pueden darse cuenta, tienen los libros deuterocanónicos, como ustedes pueden fijarse. Aquí está Sabiduría, Eclesiástico, allá está Tobit, Judith. Entonces los libros deuterocanónicos se encuentran. Entonces el canon que tiene esta Biblia es de 73 libros en total, es decir, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, lo cual da el total de 73 libros canónicos, que es el canon de la Iglesia Católica. Bien, continuamos. Aquí aparece el índice de abreviaturas, índice de tablas. Esta Biblia se caracteriza porque es de estudio, aparecen dibujos que hablan de personajes, aspectos religiosos, pueblos e imperios, aspectos culturales e históricos, términos teológicos sobresalientes y ministerio de Jesús. Bien, continuamos hojeando. Aquí habla acerca de la introducción al método que utilizamos en la Iglesia, que es la Lectio Divina, texto elaborado por Fidel Oñoro, el director del Centro Bíblico Pastoral de América Latina del CELAM, por solicitud de Paulinas. ¿Qué es la Lectio Divina? La expresión latina Lectio Divina quiere decir lectura guiada por el Espíritu de Dios, que es la lectura en el Espíritu Santo. Entonces aquí explica qué es lo que es la Lectio Divina, bien, y sus diferentes fases, que es un método que se utiliza en la Iglesia Católica. Bien. Entonces aquí dice de dónde parte y a dónde lleva el ejercicio de la Lectio Divina. Después, cómo hacer el ejercicio de la Lectio Divina. Primer paso, la lectura. Bien, es primordial la lectura para poder hacer la Lectio Divina, es lo básico, ¿cierto? Después, dentro de ese paso, dice 4 indicaciones sencillas nos pueden ayudar: captar las ideas principales del texto, profundizar el texto, sentir el texto, apropiarse del texto. Bien. Segundo paso, la meditación, la meditatio, ¿cierto? El segundo paso, la Lectio Divina. Después pasamos al tercer paso, que es la oración. Tercer paso, que es la oración. El cuarto paso, que es la contemplación. Bien, entonces aquí tenemos la explicación para poder realizar lectura orante con la Sagrada Escritura. Aquí aparece el canon, ¿cierto? Los libros de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento y de la Biblia griega. Entonces aquí aparece tanto el canon que utilizan los judíos, la Biblia hebrea, y la Biblia griega, que es la herencia de la Biblia que utilizamos los cristianos. Bien.
Después aparece la presentación. La presente Biblia de estudio incluye la nueva edición revisada de la traducción castellana de la Biblia publicada con el título Dios habla hoy. En esta traducción se ha buscado que el lector actual reciba efectivamente el mensaje que querían comunicar los textos originales. Para ello se ha usado un lenguaje sencillo que la generalidad de los lectores de Hispanoamérica puedan entender. Por eso a esta traducción se le llama versión popular. Al revisar la traducción se ha procurado que esa finalidad se cumpla de manera aún más completa. Bien, entonces recordemos que utiliza la Biblia, la traducción Dios habla hoy. Aquí habla de la Biblia, habla también de los diversos nombres, orden de los libros de la presente edición, formación de la Biblia, valor religioso de la Biblia, la presente traducción, edición de estudio, cómo usarla. Aquí aparece un mapa que es propio de las Sociedades Bíblicas Unidas, y aquí ya comienza el Antiguo Testamento. Acá podemos ver que trae bastante información del Antiguo Testamento, hermanos, porque esta es una Biblia de estudio. Entonces miren la información que trae, mucha información. Después habla del Pentateuco. Pentateuco, recordemos que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Es un nombre griego. Penta significa 5 libros escritos. Y aquí comenzamos con la introducción del libro del Génesis. Cada libro de la Biblia tiene una introducción. Y recordemos que el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números tiene ese nombre porque es debido a la tradición que viene de la Septuaginta. Génesis es un nombre griego, ¿bien? Que viene de la versión griega de los 70, que significa el comienzo, porque en hebreo es Bereshit, pero nosotros utilizamos la herencia griega, por eso le llamamos Génesis, tal como aparece en la Septuaginta, ¿bien? No en la Biblia hebrea. Y aquí ya comenzamos con el texto propiamente tal. Como se pueden dar cuenta, tiene 2 columnas el texto bíblico y la letra tiene un tamaño bien agradable, bien, para poder hacer la lectura. Y miren los comentarios son extensos y son de una letra de menor tamaño. Vamos a ver entonces el texto que dice así. La creación. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El comentario, mire, del Génesis 1.1 dice creó, del hebreo bará. En el Antiguo Testamento, este verbo tiene por sujeto únicamente a Dios, y se refiere siempre a una acción divina que produce en particular un resultado nuevo e imprevisible. Se emplea para designar la creación del mundo y de la humanidad, la formación del pueblo de Israel, la restauración de Israel, la renovación interior del pecador arrepentido y perdonado, y la creación al fin de los tiempos de un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces aparecen comentarios bastante interesantes, y como es una Biblia que se realizó tanto para protestantes y católicos, los comentarios sirven tanto para católicos como para los protestantes que estén interesados en utilizar esta versión. Podemos decir que tiene un carácter ecuménico, aunque como es publicada por Editorial Paulina, tiene mayor influencia católica. Bien, mayor influencia católica. Como ustedes se pueden dar cuenta, a medida que vayamos avanzando en esta Biblia, vemos que los comentarios son bastante extensos. Bien, trae bastante información esta Biblia de estudio y también trae tablas. Por ejemplo, aquí habla de la vida y de los datos de Noé, bien, de los personajes. Entonces es una Biblia que trae bastante información, hermanos, que está al servicio de las personas que deseen aprender más acerca de la palabra de Dios. Aquí aparece comparación del relato bíblico del diluvio con el relato extrabíblico. Entonces que usted puede comparar lo que dice la Biblia y cómo lo pensaban o lo exponían los babilónicos. Bien, para que usted se dé cuenta de las similitudes y diferencias que pueden existir entre ellos. Bien, seguimos avanzando. La letra, como ya les dije, de buen tamaño, de tamaño 11, aproximadamente 10 y 11. También aparecen mapas pequeños. Bastante interesante esta Biblia. Bien recomendable para estudiar, aparte que es económica, no es una Biblia cara.
que está más al acceso de todas las personas. Pero yo siempre les recomiendo entre una Dios habla hoy y una Latinoamérica, compre una latinoamericana. Bien, en el caso de que usted tenga dificultades económicas, cómprela. Bien, porque no hay nada peor que no leer la Biblia. Pero si usted tiene mayores recursos, o comprar una mejor traducción. Si no le gusta la latinoamericana, puede comprar una Biblia, el Leorati ruso, que es la del libro El Pueblo de Dios, o puede comprar una de Alonso Choquel, que es la Biblia del Peregrino, o la Biblia de nuestro pueblo. Y si quiere algo más científico, compre la Biblia de Jerusalén. Si quiere algo más relacionado con la teología católica, compre la Biblia de Navarra. Entonces usted tiene varias opciones, hermanos, que puede realizar. Bien, pero entre una Dios habla hoy y una Reina Valera, compre una Biblia Dios habla hoy, porque la Reina Valera es una Biblia que no tiene el canon completo, hermanos. Bien, no lo tiene. Es una Biblia protestante. Bien, entonces después de esto vamos a avanzar. Aquí aparecen más tablas, mire. Fiestas judías y días sagrados. De verdad tiene bastante información. Por algo es una Biblia de estudio. Vamos a avanzar hasta el libro de los Salmos. Vamos a pasar inmediatamente al Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 1. Salmo 23, que dice así. Acá está. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan todos los días de mi vida, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí aparece la explicación del Salmo 23 que dice, en este salmo se aplican al Señor dos imágenes poéticas, la del pastor que cuida sus ovejas y la del anfitrión que agasaja a sus invitados con un magnífico banquete. El sentimiento predominante del Salmo 23 es el de plena confianza en el amor y la fidelidad del Señor. Bien, ahora vamos a avanzar al Salmo 91. Es típico también en la lectura, que dice así, el Señor es nuestro refugio. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo, Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará, solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces en piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré yo mismo, estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores, y lo haré disfrutar de una larga vida, y lo haré de gozar de mi salvación. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el comentario es así. Con un lenguaje lleno de imágenes poéticas, este poema didáctico y sapiensal invita a confiar en el Señor, porque Él es el único refugio seguro contra todas las adversidades y peligros. Bien, Todopoderoso, así traduce las versiones antiguas el nombre divino Sadai, que también se encuentra en otros pasajes del Antiguo Testamento. Bien,
bella lectura y fácil de entender con esta traducción. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Viajamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta a medida que eh, avanzamos que los comentarios están en todo el texto bíblico. Aquí ya llegamos al Nuevo Testamento. Como lo pueden ver, vemos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo y nos recibe con un mapa con el Imperio griego. Bien, el Imperio griego que había dominado estas tierras. Sobre todo en la época de los macabeos, ¿cierto? Aquí tiene una introducción del Nuevo Testamento, habla acerca del Imperio greco-macedónico. ¿Qué es lo que es el Imperio greco-macedónico? Trae bastante información, miren hermanos. ¿Qué más aparece por acá? Aparece también del Imperio Romano, una tabla informativa del Imperio Romano, bien completa. El Imperio. Continuando entonces con la transmisión del texto bíblico, contenido y finalidad del Nuevo Testamento, pasamos a observar que aquí ya comienza el Evangelio. Y aquí hay un mapa de los reinos helenísticos, el reino de Herodes el Grande. Después aparece Palestina en los tiempos de Jesús. Entonces aparece bastante información como ustedes lo pueden contemplar. Aquí aparece la introducción del libro de San Mateo porque recordemos que cada libro de esta Biblia tiene una introducción. Bien, entonces vamos a hacer lectura. Aquí están, perdón hermanos, las designaciones mesiánicas que tuvo nuestro Señor Jesucristo como cabeza del cuerpo, Cordero, descendiente de la mujer, el que bautiza con el Espíritu Santo, el que da testimonio de sí mismo, el que había de venir, Emmanuel, escogido por Dios, estrella de Jacob, rey de Israel, gobernante de Israel, hijo de David, hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo, hijo del Dios bendito, hijo del hombre, hijo del Padre, imagen visible de Dios, jefe consagrado, libertador, maestro, hijo de Dios, Mesías, etc. Y allí aparecen las correspondientes referencias bíblicas del Antiguo Testamento, ¿bien? Y del Nuevo Testamento. Entonces ahora vamos a leer las bienaventuranzas, que es Mateo 5, ¿bien? Mateo capítulo 5, que dice así, el sermón del monte. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos, por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en la introducción aparece aquí, dice, primer discurso de Jesús. Véase introducción de Mateo 7:28. Tiene su paralelo en Lucas 6:20 al 49, que es mucho más corto. Mateo agrupa y sintetiza varias de las enseñanzas de Jesús. Véanse los pasajes paralelos citados en estos capítulos. La ubicación en lo alto del monte trae a la memoria la promulgación de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Se sentó, actitud acostumbrada de los rabinos y maestros religiosos cuando enseñaban. Estos versículos emplean la fuerza literaria llamada bienaventuranza, frecuente en los Salmos y otros libros del Antiguo Testamento. Empieza con la palabra dichoso o feliz. Tradicionalmente traducida por bienaventurado. Varias de las bienaventuranzas de este pasaje son paradojas, es decir, afirmaciones que parecen contradecir el sentido común, pero que expresan los verdaderos valores del reino de Dios. Entonces tenemos una buena explicación de este texto, bien, del libro de las bienaventuranzas de Mateo 5. Del texto, perdón, no del libro. Después avanzando, nos vamos a Juan 1:1,
Juan 1:1, aquí habla del culto de las sinagogas. Entonces leemos aquí en Juan 1:1 y vamos a ver qué es lo que dice. Aquí está la introducción del libro de Juan y aquí está el prólogo de Juan. Dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí dice en el comentario: el Evangelio comienza con un himno, llamado con frecuencia prólogo, de carácter poético y profundo contenido teológico. Jesucristo es llamado palabra, haciendo alusión a la palabra creadora de Dios y a su palabra reveladora, a su palabra salvadora y a la sabiduría divina. Después dice 1.3.4, otra puntuación de los versículos 3 y 4 permite la siguiente traducción: nada de lo que existe fue hecho sin él, y lo que fue hecho tenía vida en él. Entonces, ahí tenemos la traducción de la Biblia Dios habla hoy, de Ediciones Paulinas, en Juan 1.1 y su correspondiente interpretación. Bien, aquí aparecen más tablas, trae muchas tablas esta Biblia. Aquí habla de los partidos religiosos y políticos en el siglo I, habla de los fariseos primero, después habla de los saduceos, los celotes, los herodianos, los samaritanos y los esenios. Bien, y su correspondencia bíblica. Aparecen más mapas, aquí aparecen los viajes a Pablo a Roma, después aparece aquí otro mapa de la expansión de la iglesia en el mundo antiguo. Miren, esta es la expansión de la iglesia. Después ciudades a las que Pablo envió cartas. Aquí habla del Imperio Romano, hay un mapa. Entonces trae bastante información, hermanos. Nos vamos entonces después del libro del Apocalipsis para ver qué es lo que trae esta Biblia. Aquí aparece las bienaventuranzas y los ayes en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Y aquí ya termina el texto apocalíptico y finaliza con mapas del relieve, mapa geográfico de Palestina, y los planos del templo descritos en el libro de Ezequiel. Y aquí ya terminamos la revisión de la Biblia Dios habla hoy, que en este caso se llama la Biblia Palabra de Dios, publicada por Editorial Paulinas. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Comparte este canal con tus amigos, con los grupos de oración, con las personas que están realizando confirmación, catequesis o que desean aprender de la Biblia, porque así en conjunto estamos evangelizando y estamos divulgando la palabra de Dios, porque esa es nuestra obligación como cristianos hermanos. Bien, recuerda también leer la Biblia todos los días por 15 minutos, porque de esa forma vas a conocer más a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre, nuestro Padre Celestial. Bien, y recuerda, antes de hacerlo, orar con mucha fuerza al Señor para que te dé la sabiduría necesaria, para que te quite la soberbia de no interpretar la Biblia de acuerdo a lo que a ti te parece, sino a lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, que es la depositaria de nuestra fe. Bien, hermanos, bien, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros, y que el Señor te bendiga. Chao, que estén todos ustedes muy bien.